porque en este tiempo en que la transparencia es uno de los objetivos del gobierno y de cualquier buena sociedad, específicamente de este gobierno, el presidente Luis Abinader se ha esmerado, o uno ve que él se esmera en lograr la transparencia, que no es fácil, eso no es tan simple, en una sociedad como esta, uno querer transparentarlo todo, eso no es simple. Pero bueno, en esta época en que la transparencia es uno de los grandes objetivos de la sociedad, hay instituciones que no logran proyectar eso, que siguen siendo el mismo escenario semi-oscuro, secreto, con muchos secretos, impenetrable en un sentido. Y entonces a mí me está llamando hace un tiempo la atención el Congreso. El Congreso de la República Dominicana Primer poder del Estado. el primer poder del Estado. Es un escenario que hay que escudriñar por un montón de razones. Miren, el presupuesto del Congreso Nacional, eso es tremendo, ¿eh? Es tremendo. No, La manera en que se manejan los recursos es tremendo. Las maneras en que, por ejemplo, los préstamos son aprobados es tremendo. Lo bien que le va a algunos, y por qué no decirlo, lo mal que le va a otros, también es tremendo. Es un tremendismo por donde quiera el Congreso. Yo conozco congresistas dominicanos que van con su corazón lleno de ideas y de propuestas, buenas propuestas, al Congreso de la República. Y uno ve cómo se van desvaneciendo esos proyectos, esas iniciativas que estaban dirigidas a mejorar la sociedad. Pero el Congreso es un terreno minado, donde no basta el deseo y la voluntad de un congresista para ni el buen proyecto de un congresista, sino que ahí confluyen un montón de fuerzas políticas que muchas veces impiden que ese proyecto avance. Se quedan por muchísimo tiempo atascados en ese proceso. A mí el Congreso me llama mucho la atención, y ahora que veo esta lucha tremenda también por la senaduría del Distrito Nacional, digo, wow, pero qué, eso me llamó o sea, con el deseo enorme que tiene el deseo, Johnny, de ser senador del Distrito Nacional. Entonces, se sabe poco sobre el Congreso. Se sabe muy poco sobre el Congreso, sobre cómo funciona las intríngulis del Congreso. Entonces, a mí me parece que en este tiempo de transparencia ha llegado el momento de que el pueblo pueda ver mejor el Congreso. En el Congreso se esconden muchas cosas, muchos trucos. El Congreso está lleno de sinuosidades que si tú no lo sabes manejar, fracasas. Escúchame que te interrumpa. A propósito que tú hablas o comentas eso de que el Congreso Nacional hay cosas como que tú no puedes como llegar, no sé. Yo busqué hace un tiempo, yo fui a la oficina de acceso a la información del Senado de la República para ver el tema del barrilito y todo ese tipo de cosas. Me entregaron una hoja detallada de los senadores que reciben el monto que reciben. El monto que reciben, el barrilito y todo eso. Perfecto, me dieron el dato. Pero cuando voy a la Cámara de Diputados para ver la información de las ayudas y eso, no pude conseguir esa información. En la Cámara de Diputados no pude. Lo que me dijeron fue, bueno,
una gente me dijo que eso se maneja vía presidencia, o sea, la presidencia de la Cámara, ¿no? Sí, ese todólogo. Exacto, que lo eso, que él diga que se hace. exacto, o sea, como que eso lo maneja directamente la presidencia de la Cámara, como que... Que tiene que hacer otro proceso. Otro proceso, o sea, era un poco complicado esa información. Miren, a mí me creo que es pertinente que el pueblo dominicano quiera ver más sobre el Congreso, cómo funcionan las cosas, fundamentalmente lo que no se ve. Porque hay algo que se ve que no hay que explicarlo. Pero en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, hay cosas que no se ven. Y aquí sí es verdad que pega la frase de Martí, que más importante que lo que se ve es lo que no se ve. Entonces, a mí me gustaría, qué sé yo, que alguien me hable sobre el Congreso, pero de una visión crítica. Porque creo que en el Congreso se pierden muchos recursos. Se pierden muchas oportunidades para uno mejorar la vida de los dominicanos. Hay muchos proyectos de leyes que se estancan ahí, buenos, porque a tal sector no le conviene. Sí, la clase política comprometida. ¿Cómo se maneja el código financiero? Que es un poder. Vamos a suponer, cuando dicen... tenemos que reformar el código financiero en tales y cuales artículos. O la ley de seguridad social. O la ley de seguridad social que tiene tantos intereses. Sí. Entonces, el dominicano no puede, no tiene ojos para ver las sinuosidades de ese proceso, las intríngulis de eso. Entonces, sería interesante que pusiéramos el Congreso en el epicentro. Hay una ley que tiene la ley de electricidad. Eso hay que revisarlo de nuevo. Eso no puede ser, poeta. La ley de electricidad tiene que ser revisada. Porque las leyes no son estáticas, no son permanentes. No, incluso la propia Constitución le da un tiempo a determinada ley para revisar. Así como las medidas de coerción, que son cada 3 meses revisables. Así aquí la ley de electricidad va a haber que revisarla. Esa parte que tiene esa escala de que si usted llega a tantos kilos, ya por uno que llegue ya se le duplica. Eso hay que tomarlo en cuenta. Mire, hay muchos proyectos importantes, gente preparada que llega al Congreso que ni fu ni fa. Llega al Congreso con el deseo y la voluntad y el apoyo muchas veces de su partido. No, y ni fu ni fa. Y de su comunidad. Y de su comunidad. Y ni fu ni fa. Entonces, ¿qué es lo que tiene el Congreso? En eso que no se ve en el Congreso, ¿cómo yo puedo aprender eso? Muchos préstamos dañinos para el interés nacional cruzan y hay préstamos necesarios para que un sector se dinamice y viene alguien y lo obstaculiza y lo bloquea. Lo estanca. Entonces, sería bueno en este tiempo de transparencia saber un poquito más del Congreso. Ahí hay gente en el Congreso apoyado por sectores poderosos de la sociedad. Y hay otros que no tienen el más mínimo apoyo, el más mínimo interés, no provoca el más mínimo interés del Congreso. Todos esos detalles, a esta altura del juego, sería bueno conocerlos mejor. A mí me llama supremamente la atención el manejo discrecional de los recursos en la Cámara de Diputados. Oye, es como bien dijo Johnny y el Bebo hace un ratito, el presidente de la Cámara de Diputados tiene un poder discrecional del diablo. Así mismo. En la distribución de los recursos. Fulano, diputado fulano, ¿cómo está usted? ¿Cómo se llama? Mire, este regalito porque está. Pero eso no debe ser. Ese ser. Poder discrecional me llama la atención. Hay gente ahí que maneja recursos. Es más, se dice que un diputado, para solicitar una ayuda, no sé, tiene que hablar con el presidente de la Cámara para que le dé esa ayudita. Y ahí el presidente se aprovecha el presidente dice, ok, ¿cuánto es? Tal, ok, toma, pasa por caja, qué sé yo. Oye, pero yo supongo que ese diputado luego debe entregar rendir cuenta de qué usó ese dinero. Se supone que eso. Sería bueno que alguien se motivara, hiciera un estudio a fondo de cómo se maneja a lo interno el Congreso Nacional. Muchas cosas terribles ocurren ahí que uno no se da cuenta.
muchas discrecionalidades son fundamentales para entender el Congreso. Y muchas verdades son ocultas en el Congreso. Déjame decirte una Y cosa. muchas mentiras salen a flote por el interés de un sector Déjame decirte determinado. una cosa. El Congreso, que es el primer poder del Estado, hasta controla el Poder Ejecutivo. Si el Congreso comienza a bloquear una serie de cosas. Se la hace imposible. ¿Por Se qué tú puede crees que hacerlo. los líderes políticos lo primero que buscan es el control del Congreso? O por lo menos de una de las dos cámaras. Ejemplo, Joaquín Balaguer. Te daba el Senado o te daba la Cámara de Diputados, pero tenía una para tener ese poder Pero real. cuando el famoso real, gacetazo. de impedir y de proponer cosas. Oye, Finalmente, cuando ya el para terminar, gacetazo, pero ¿qué fue lo vamos- que hizo? No, para está bien. terminar mi Sí. comentario. No, quisimos ayudar y en te la lo discusión, agradezco. claro, Y lo no, agradezco. no hay bebo. Finalmente, ¿no habrá llegado el momento de que el pueblo dominicano conozca más a fondo la dinámica del Congreso Nacional? A esta altura del juego, puede ser tan discrecional el uso de recursos en el Congreso Nacional. ¿Puede un presidente de la Cámara de Diputados o presidente de la Cámara de Senadores tener tanto poder que no entiende el pueblo dominicano? A mí me parece que es una obligación nuestra, de los ciudadanos y ciudadanas de este país, interesarnos más por el funcionamiento del Congreso en esta época de transparencia.